Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahorita vamos a iniciar con nuestra segunda sesión. Ahorita nada más que se unan los demás compañeros. Buenos días. Muy buenos días. Ok. Ya se Buenos días. están uniendo. Ahorita vamos a comenzar ya en breve. Bueno, muy buenos días, chicos. Bueno, ya ahorita 1, 2, 3, 4 personas ya conectadas, incluyendo la prefecta Andrea. Muy buenos días. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra segunda sesión, ¿sí? En esta ocasión, chicos, nosotros vamos a checar acerca de la organización de los datos. No sé si ustedes hasta qué actividad ahorita llevan más bien en qué bloque ustedes van. Esto ya es parte de lo que es el bloque número 2. Todavía me queda pendiente revisar unas actividades que ustedes tienen por ahí a lo mejor pendientes de, de calificar en la plataforma. Creo que ya les asignaron ya les asignaron su usuario y contraseña a algunas personas. Yo a la brevedad del día de hoy voy a empezar a revisar todas estas actividades que algunos de ustedes ya mandaron y que inclusive ya me mandaron por correo electrónico. Como les había dicho, la programación recomendada para cada bloque, como les había dicho en la sesión de la semana pasada, tiene que ser por medio de, ¿cómo se llama? Tiene que ser por medio de semanas, o sea, cada bloque va a ser por una semana, es lo más recomendable, porque ustedes tienen hasta más o menos, creo que tienen un mes prácticamente para que ustedes puedan subir sus actividades. Lo más recomendable, lo que yo les mencionaba en la clase anterior, de que ustedes tienen que subir sus actividades en forma semanal, porque si no se les va a juntar todas esas actividades y va a ser más pesado poderlas subir de un día para otro y sobre todo pues subirlas en una sola semana, pues sí va a ser más pesado para ustedes. Yo les había comentado también, todavía estoy preparando todavía lo que son los videos de los tutoriales. Nada más hasta ahorita llevamos el video tutorial de la actividad preliminar 1 y la de la actividad AA.1, nada más de video tutorial. Me falta la 2, la AA.2 y la actividad integradora número 1 del bloque 1 y parte de lo del bloque 2. De los videos tutoriales del bloque 2, pues obviamente tenemos toda esta semana, de aquí, a partir del día de hoy, sábado, hasta el próximo sábado, tenemos para realizar todas las actividades del bloque número 2. Entonces, de eso no hay ningún problema, no hay por ahí ningún problema en ese aspecto, porque pues tenemos que estar checando, les digo, semana tras semana cada bloque. A lo mejor en la última semana se les va a empalmar lo que es el bloque 3 y el bloque 4, pero de igual manera, o sea, son actividades, muchas de ellas son actividades cortas, pero tenemos que checarlo con detenimiento. A lo mejor me van a decir, profe, pero es que a lo mejor en algunas sesiones los temas no coinciden exactamente. Hay que recordar, chicos, que el programa el que viene propuesto en la plataforma, viene con temas un poquito más elevados. Lo que nosotros hacemos es en cada sesión en vivo, en cada sesión síncrona, nosotros checamos, como quien dice, temas introductorios a lo que ustedes van a necesitar para que no batallen en el momento de algunos conceptos utilizar para las actividades de cada bloque. Entonces, por eso yo les preparaba los videos tutoriales, porque como son muchos temas, obviamente en 40 minutos no nos vamos a dar abasto. Entonces, nada más para que ustedes estén al pendiente, cada video tutorial que se les suba, hay que checarlo, les encargo mucho que lo revisen,
y sobre todo, pues, son actividades muy cortas, les digo, y no tienen mucha complejidad para poderlas resolver. Bueno, entonces el día de hoy vamos a checar acerca de el tema introductorio que se llama organización de los datos. ¿De qué se trata organizar los datos, chicos? Pues simplemente organizar los datos es para que nosotros podamos interpretar una información todavía más fácil y que nosotros podamos nosotros observar el comportamiento de esos datos y poderlos graficar también más sencillo, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a checar cómo se deben de organizar los datos porque es parte de lo de su bloque número 2. Hay una frase muy importante y que hay que destacar, la que está aquí en color verde, que es de Bachelard. Dice, lo importante no es medir para pensar, sino pensar para medir. ¿Qué quiere decir esto? De que si no nada más es medir para que nosotros pensemos acerca de algún dato o alguna problemática, sino que nos sirven esos datos para poder, quiere decir que nosotros podamos graficar esos datos para nosotros poder tomar una decisión ante alguna problemática que se nos presente, ¿sí? Y poderle dar solución. De eso se trata más que nada. Dice, no es medir para pensar, sino pensar para medir. Entonces, nos va a servir esos datos organizados para poder ver su comportamiento y poder ver exactamente cómo nosotros tenemos que llevar a cabo una toma de decisiones de manera óptima. Fíjense bien, un ejemplo de cómo se tienen que organizar los datos está dado por la tabla que yo tengo en esa parte de ahí, que dice tabla 2.1, y una persona, cualquiera, una persona o tú también, cualquiera persona, decide entrevistar a 50 personas, las cuales va a entrevistar para encontrar lo que son las edades de 50 personas encuestadas. Tú, por ejemplo, en una comunidad, tu población son, no sé, 2.500 personas, pero obviamente por cuestiones de tiempo tú no vas a poder entrevistar a 2.500 personas de tu población. Entonces tú tomas nada más de esa población 50 encuestados, o sea, 50 muestras de esa población de 2.500 para poder checar cómo es el comportamiento de las edades en esa comunidad, en tu comunidad, ¿verdad? Entonces ahí están acomodados esos datos, fíjense bien, en tabla. Entonces, vamos a checar unas preguntas que viene ahí. Dice, ¿qué observas en este conjunto de datos? Describe al menos 5 características que encuentres. Pregunta, chicos, ¿pueden habilitar su micrófono? ¿Qué características ustedes encuentran en esta tabla? ¿Ustedes qué es lo que pueden observar en esta tabla? Los escucho, chicos. Pueden participar, no hay ningún problema, o se lo pueden hacer también por medio de chat en la ventana que ustedes les puede mostrar por ahí en su pantalla de Zoom. ¿Qué características ustedes encuentran, chicos, que ustedes puedan observar en ese conjunto de datos? Ok, nos comenta César, las edades son aleatorias y no están ordenadas. Perfecto. Son datos, eh, son datos totalmente aleatorios, no están ordenados. Muy bien. ¿Cuál otra? Esa sería la primera y segunda, que son aleatorias, y número 2, que no están ordenadas. ¿Qué otras características ustedes pueden encontrar con respecto a esta tabla? Ya dijimos que son aleatorias y no están ordenadas. ¿Qué otra característica ustedes pueden encontrar? Nada más es de 2 dígitos. Ok, son nada más 2 dígitos, perfecto, porque estamos tratando con edades, ¿verdad? Entonces, una tercera característica sería de que son números con solamente 2 dígitos. Muy bien. ¿Cuál otra característica? Nos faltan otras 2. ¿Cuál otra característica ustedes encuentran en ese conjunto de datos? Ok, que se pueden graficar. Muy bien. Sí, también esa es otra característica de ese conjunto de datos, de que se pueden graficar de acuerdo a la edad, a lo mejor de la edad mayor
a la edad más pequeña o del número más pequeño de forma ascendente o descendente. Muy bien. Y una última característica, ¿cuál sería de ese conjunto de datos, chicos? Ya dijimos, ya son aleatorias, están ordenadas, son números con 2 dígitos y que se pueden graficar. ¿Qué otra característica ustedes encuentran en esta tabla? Muy importante. ¿Qué falta por ahí? Bueno, ¿Ordenar? ok, pues sí, falta ordenarlos, pero una característica también, la última más, también muy importante, es de que estos datos están ordenados por medio de filas y columnas, ¿verdad? Entonces, en una tabla, ok, que es una muestra, muy bien, también es otra característica, que es una muestra de una población de 2,500 personas. Entonces, una característica muy sobresaliente de estas 50 personas encuestadas que están ordenadas en esta tabla, de que cualquier tabla en la cual ustedes ordenen esos datos, ya sean aleatorios o que estén ordenados previamente, quiere decir que están acomodados también por filas y columnas, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar para poder resolver algunas problemáticas. Vamos a checar también cómo es el análisis de datos a través de esas tablas. Ya vimos que están acomodados por medios de filas y columnas. Fíjense bien. Nosotros vamos a tener 2 conceptos en cualquier tabla que ustedes tengan por ahí. Vamos a tener 2 conceptos que sería la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Sí, ¿qué me iban a preguntar, chicos? Por ahí vi que me marcó aquí en la pantalla alguien que tenía una duda. ¿Quién tenía alguna duda, chicos? ¿Mónica? ¿Por ahí? ¿No? No, profe. Ah, ok, perfecto. Yo pensé que tenían por ahí alguna duda. Entonces, bueno, ya vimos que todos los datos tienen que estar acomodados en filas y columnas. Esas tablas o ese análisis de datos a través de tablas, nosotros lo podemos encontrar por medio de la frecuencia absoluta, la FA, que está aquí en el primer recuadro que yo tengo en el lado izquierdo, y lo que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué quiere decir esto? Que es frecuencia absoluta y que es frecuencia absoluta acumulada. Quiere decir, por ejemplo, que tú vas a ordenar tus datos de menor a mayor. Siempre cuando tú tengas una serie de números los vas a ordenar de menor a mayor. Y la frecuencia absoluta quiere decir las veces que se va a repetir ese número o esos números que tú tengas por ahí. Por ejemplo, en la edad número 2, tu frecuencia absoluta sería checar en la tabla, ¿sí? En la tabla anterior, vamos a checar la tabla anterior. ¿Cuántas veces se repite el número 2? Por ejemplo, el número 2 en la primera tabla que teníamos, nada más se repite el número 2 ¿cuántas veces? Una sola ocasión. Si ustedes se pueden observar, creo que sí, si viene nada más una sola ocasión. En cambio, por ejemplo, el número 6, ¿cuántas veces se repite? En la primera columna tenemos un número 6, llevamos 1, en la segunda no tenemos otro, 2 en la tercera y cuarta, ¿verdad? 3 veces, perfecto. Entonces, por ejemplo, en el número 6, como se repite 3 veces el 6, quiere decir que nuestra frecuencia absoluta, nuestra FA para el número 6 viene siendo el número 3. ¿Por qué? Porque se va a repetir 3 veces. Ahora, ¿qué es la frecuencia absoluta acumulada? Si yo, por ejemplo, aquí tengo en el 2, hubiera tenido yo una vez que se repita, por así decirlo. Se repite el 2 una vez, el 3 una vez, el 5 una vez y el 6 3 veces. Entonces la frecuencia absoluta acumulada es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a partir de la que nosotros estemos. Por ejemplo, si el número 6 tenemos el número 3, número 1 y 1 y 1, tenemos que sumar el 3 con las anteriores frecuencias absolutas. Por ejemplo, 3 y unas son 4 y otras son 5 y otras son 6. Quiere decir que nuestra frecuencia absoluta acumulada a partir del número 6 sería el 6. Y así sucesivamente con cada
uno de los números anteriores. Como que ahorita vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro este ejemplo de las edades, ¿sí? Ahora, fíjense bien, la frecuencia absoluta es las veces que se repite un número y la frecuencia absoluta acumulada las veces que se repite un número pero sumando las anteriores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también podemos interpretar la frecuencia absoluta por número de casos, por un cuadro de conteo. En el lado derecho ustedes tienen otro cuadro que dice 24, 26, 27 y 28. ¿Qué quiere decir esto? De que a partir de un cuadro de conteo, nos va a ayudar el cuadro de conteo para, con rayitas, con líneas, tú vas a dibujar rayitas en un cuadro, ¿sí? Y tú vas a contar cuántas veces se repite cada número. ¿Por qué se hace un cuadro de conteo con rayitas? Porque es más fácil de que si tú tienes un chorro de datos en una tabla, entonces tú ya nada más vas en cada cuadro de conteo para cada número, vas anotando las rayitas y así ya no te vas revolviendo de que, híjole, ¿y en qué número me quedé? Entonces tú ya nada más te fijas ahí de que, pues son 5 rayitas, pues entonces son 5 la frecuencia absoluta para tal número que tú tengas ahí. Por ejemplo, el número 24 dice que se repite 2 veces, entonces anoto yo 2 rayitas en mi cuadro de conteo y ese sería el total de 2 rayitas, quiere decir que sería mi frecuencia absoluta, mi FA. Entonces el cuadro de conteo nos va a permitir resumir los datos por medio de líneas, o sea, por medio de rayitas, para checar cuántas veces se repite un número y poder determinar la frecuencia absoluta, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta acerca de esto, acerca del cuadro de conteo, perdón, de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, ¿no hay ninguna duda? ¿No? Bueno. No, todo bien. No. Muy bien. Vamos a checar entonces. Nos pregunta César, dice, ¿en ese cuadro se suman los totales para sacar la acumulada? Sí, se tienen que sumar los casos totales que tú tengas en tu cuadro de conteo. Si tú tienes tantos números, tienes que sumarlos, ¿sí? Bueno, vamos a checar las características que tienen que tener toda tabla que ustedes tienen que organizar para organizar los datos. Toda tabla obligatoriamente tiene que tener un título. Dice, un título nos va a servir para identificar de qué se está hablando la información. Tiene que tener toda tabla de datos valores numéricos, obviamente para poder nosotros interpretar y poderlos graficar. Dice, es la información que permite al lector tener un panorama general sobre el conjunto de datos. 3, tiene que tener renglones y columnas que dividen la información en categorías. ¿Por qué tiene que tener renglones y columnas? Porque cada número y cada muestra que yo obtenga de la población, cada dato es independiente entre sí, entonces tengo que yo dividirlos en renglones y columnas y una fuente de preferencia que se refiere al origen de la información, que si fue la información obtenida de la colonia tal, si fue obtenida la información de tal comunidad, todo eso es la fuente de donde se obtuvo toda esa información. Entonces, estas cuatro características son muy importantes para poder nosotros determinar, poder tener un análisis correcto y sobre todo una presentación más formal de los datos que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar. Fíjense bien. Aquí tengo un cuadro ya más completo acerca de lo que es el cuadro de conteo, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la marca de clase. Ahorita vamos a ver con un ejemplo cómo se tiene que llenar ese cuadro de conteo, ¿sí? Fíjense bien, si tú te fijas aquí, ustedes van a tener lo que es la información organizada en la primera columna, en una columna con otras dos respectivamente, algo que se llama clases. ¿Qué son las clases? Es la categoría, como quien dice, de lo que yo voy a organizar los datos. Por ejemplo,
Una clase está conformada por el límite inferior y el límite superior. Esta parte de aquí, de los límites inferior y superior, es totalmente libre a la persona que está organizando los datos, que quiere decir que tú vas a poder tomar el límite inferior y el límite superior como más tú lo necesites. Por ejemplo, en el caso de las edades de las personas encuestadas, está tomando un intervalo, fíjense bien, un límite inferior y superior de 0 a 6 personas y luego de 0 a menos de 6, o sea, de 0 quiere decir de 0 a 5 y luego de 6 a 11, de 6 a menos de 12 y luego de 12 a menos de 14 años, de 15 a menos de 18 a 17 años, etcétera, ¿sí? O sea, está tomando intervalos de clases para que podamos nosotros observar el comportamiento de esa información de manera óptima. Si se fijan, lo está haciendo de manera ascendente, o sea, del número 0, de 0 años a 5 años, de 6 años a 11, de 12 a 14, de 15 a 17, etcétera. Es totalmente indistinto. Y si se fijan, a partir de 24 a mayores de 24, pues aquí ya es puso la clase un poco más amplia. ¿Por qué? Porque el muestreo va a ser de 24 años a mayores de 24. Quiere decir que de 24 a 60, 70 años de edad, que es lo que va a considerar la persona. Tenemos aquí el cuadro de conteo, que ahora en nuestro cuadro de conteo tenemos que ver cuántas veces se repite o cuántas veces encontramos el número de acuerdo a cada clase. Por ejemplo, de 0 a menos de 6, tengo que checar tengo que anotar con rayitas cuántas veces se repite un número, cuántas veces se encuentra un número de 0 a 6 y luego la frecuencia absoluta, la cantidad de rayitas que tengan en el cuadro de conteo, la frecuencia absoluta acumulada, pues viene siendo la suma de las frecuencias absolutas de la que estemos nosotros en posición más las anteriores. La frecuencia relativa es interpretar cada frecuencia absoluta por medio de porcentajes. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. Me voy a ir a lo que es la pizarra electrónica para que quede mejor ejemplificado este tema, ¿sí? Fíjense bien. Si yo tengo una cantidad de números, fíjense bien. Por ejemplo, el número 4, 5, 6, 7, 7, 11, 11, 11, 23, 25 y 30, ¿sí? Yo ahí tengo X cantidad de números, ¿sí? Números que son al azar, que yo tomé ahorita, que son los que yo voy a organizar por medio de clases para que ustedes vean el comportamiento de esos datos. Tengo edades, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta que estos números son edades, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuántos números ustedes pueden observar? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 números, los cuales vamos a organizar de acuerdo a la tablita que yo tengo por ahí. Entonces, fíjense bien. Voy a poner lo que son en intervalos, en clases de límite superior e inferior, cada uno de esos números, ¿sí? Ahorita vamos a checar. Vamos a considerar 1, 2, 3. Vamos a considerar unos 4. Si no, ahorita reducimos un poco más lo que es la tabla, ¿sí? En cuestión de clases. Yo aquí lo que más me conviene y lo que yo puedo observar, ¿sí? Es de que yo voy a organizar primero los datos en intervalos. Por ejemplo, a partir de la edad de 0 años, ¿sí? De 0 años, que sería mi límite inferior, la edad más pequeña, a la edad más grande, por ejemplo, no sé, voy a tomarlo al número 7, ¿sí? De 0 a 7 años. Voy a tomar el primer intervalo, la primera clase. Y luego la segunda clase voy a considerar de las edades, por ejemplo, de 8 años, ¿sí? De 8, no sé, a 11 años, ¿sí? Y luego de 12 años a 20 años y de 21 años, ¿sí? Por ejemplo, hasta 30 años. Y ahí ya tengo organizadas
en clases cada una de esos números o de esas edades. Les digo, es totalmente libre en esta parte como ustedes quieran organizar la información. Yo siento que lo más conveniente fue irme de 0 a 7, 8 a 11, 12 a 20, 21 a 30. Lo importante es que tengamos un muestreo o un intervalo un poquito amplio para poder ver el comportamiento de esos datos, ¿sí? Entonces, estas primeras dos columnas van a ser mis clases, donde yo tengo mi límite inferior y mi límite superior. Y luego, vamos a tener, ¿qué dato sigue? La frecuencia absoluta, ¿sí? Vamos a checar ahí la frecuencia absoluta. Vamos a ver cuántas veces, bueno, mi cuadro de conteo, perdón. Ya me ando saltando hasta la frecuencia absoluta. Voy a tener aquí mi frecuencia absoluta y voy a tener aquí mi cuadro de conteo. Y vamos a checar cuántos números tengo del 0 al 7. Del 0 al 7, si se fijan en esa lista, tengo 2 rayitas, ¿sí? No es el número 11, son 2 rayitas. Es del 0 al 7, ¿verdad? ¿O cuántas veces ustedes pueden checar cuántos números tengo del 0 al 7? ¿El 4 está dentro de ese intervalo? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí tengo una rayita. Del 5 se considera otro número en ese intervalo también. Para el número 6 son 5, perfecto, muy bien. Eso es lo que yo quería que vieran del 0 al 7. Son 5 números del 0 al 7. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 rayitas y mi frecuencia absoluta es 5. Del 8 al 11, de las edades entre 8 y 11, ¿cuántos números tengo? ¿Cuántas rayitas tengo que anotar ahí? Del 8 al 11. De la edad de 8 a 11, ¿cuántas rayitas debo de tener, chicos? Serían 3, ¿no? Entonces anoto 3 rayitas. ¿Por qué? Porque no tengo edad de 8 años, pero sí tengo el número 11. Entonces son 3 rayitas porque son 3 números 11. Entonces mi frecuencia absoluta sería 3, ¿sí? De 12 a 20. De 12 a 20, ¿cuántas rayitas voy a tener ahí, chicos? De la edad de 12 a 20 años, ¿cuántas rayitas tengo que dibujar ahí en mi cuadro de conteo? No hay, perfecto. Como si no hay edades, entonces tengo que anotar 0 rayitas y el número 0. Puede pasar esa situación de que no tengan ningún número en ese intervalo de clase. De la edad de 21 a 30 años, ¿cuántos números tengo yo? ¿Cuántos números tendría, chicos? Del 21 a 30. 3. Son 3 números, entonces van a ser 3 rayitas en mi cuadro de conteo y serían 3. A lo mejor ustedes van a ver, bueno, pues no es necesario el cuadro de conteo. Es solamente un ejemplo porque ustedes pueden tener una cantidad muy grande de números que el cuadro de conteo les va a ayudar a contabilizar esos números y que ustedes no batallen al momento de obtener la frecuencia absoluta. Después, la otra columna que me falta es la frecuencia absoluta acumulada, que sería mi FAA. Ok, voy a sumar a partir de cada frecuencia absoluta, voy a sumar las anteriores. Por ejemplo, el número 5, que es mi primera frecuencia absoluta, ¿tengo números anteriores de la frecuencia absoluta a él? No, ¿verdad? No tengo números anteriores, o sea, 5 más 0, 5, ¿sí? Bueno, lo voy a anotar con otro color para que se note un poquito mejor. Ahí está. Y luego, la siguiente frecuencia absoluta acumulada sería a partir del número 3. O sea, a partir de este número de ahí. Tengo que sumar el 3 más la frecuencia absoluta anterior. Tengo que sumar 3 más 5 serían 8, ¿sí? Y luego, la siguiente frecuencia absoluta acumulada a partir del 0. Del 0 tengo que sumar el 3 y el 5, ¿sí? 0 más 3 más 5, ¿cuánto es? Sería otra vez el 8. Y finalmente, tengo que sumar el 3, o sea, este último número que me queda, el 3 más las anteriores de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría?
Serían 3 más 0, son 3, más 3 son 6, más 5, son 11. Y ya tendría por ahí lo que sería mi frecuencia absoluta acumulada en esa parte. Siempre al final, chicos, les va a salir al último la cantidad de datos que yo tengo totales, ¿sí? Por lo general siempre va a salir. Son 11 datos en total aproximadamente en esa lista. Entonces aquí en la última frecuencia absoluta acumulada me va a salir un último número, ¿sí? ¿Qué me falta de acuerdo a la presentación? Fíjense bien, ya tengo yo la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada, FA y FAA. Me falta que la frecuencia relativa. Ahorita les voy a decir rápidamente cómo es. La frecuencia relativa se tiene que calcular de la siguiente manera. Fíjense bien. Yo tengo ahí esos números y voy a poner otra tabla. Voy a tener otra tabla por ahí. Voy a tener la FR, frecuencia relativa. La frecuencia relativa quiere decir, chicos, que voy a sacar el porcentaje que le corresponde a cada frecuencia absoluta. Por ejemplo, si el número total, fíjense bien, el número total es 11, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 datos en total, ¿sí? Entonces, el 11 va a venir siendo, en esa muestra de datos viene siendo mi 100%. Tengo que calcular para el número 5 qué porcentaje le corresponde de ese 100%. Entonces es una regla de 3 simple, muy fácil de resolver. El 5 se multiplica por el 100, ¿sí? Y se va a dividir entre 11. Y eso va a ser mi frecuencia relativa para la frecuencia absoluta del número 5. Entonces, tengo que multiplicar. Sería 5 por 100, son 500, ¿sí? Entre 11 es igual a ¿cuánto? A 45.45. Quiere decir que viene siendo un 45%, del 100% de lo que representa el número 5 de esos datos, ¿sí? Ahora, vamos a sacar el del número 3. Si el 11 es mi 100% de mi número total de datos, ¿cuánto me representaría el número 3? Entonces sería 3 por 100, sería 300, 300 entre 11. 300 entre 11 sería 27%. Y lo anoto en mi tabla de frecuencias relativas, ¿sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. ¿No? Bueno. No. Del número 0, ¿cuánto sería en porcentaje? Sería, pues obviamente es 11%, digo 0%, 0% serían 0, entre 11, pues 0, o sea que representa el 0%. Y el 3 ya lo había calculado. Para el número 3 de frecuencia absoluta sería el 27%. ¿Sí? Entonces yo ya tendría calculada lo que son mis frecuencias absolutas, ¿sí? Mis frecuencias relativas, perdón, en porcentajes. ¿Qué quiere decir la frecuencia relativa? Es la cantidad en qué porcentaje se manifiesta cada uno de los datos de la frecuencia absoluta. ¿Cómo ustedes creen que sea la frecuencia relativa acumulada con respecto a la frecuencia absoluta acumulada? Muy sencillo. Cada una de las frecuencias relativas tengo que sumarlas con la anterior, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Voy a borrar, a ver si no se me borran todas las líneas. Voy a borrar nada más esta parte de aquí, ¿sí? Porque ya no tengo ya espacio por ahí en mi tabla. Entonces, fíjense bien. Voy a anotar lo que es la última tabla que me falta, que sería la frecuencia relativa acumulada para cada dato, ¿sí? La voy a acomodar de la siguiente manera.
Fíjense bien. Ahí yo voy a tener la FRA, la acumulada. Si 45 fue mi primer frecuencia relativa, 45 más la anterior, pues es 45, ¿verdad? Se queda igual, 45%. Si yo tengo 27 de frecuencia relativa de la segunda, 27% más la anterior sería 27, ¿sí? 27 más 45, que sería 72%. Y luego la siguiente, ¿cuál sería? Sería la de 0% más las anteriores, pues 72, ¿verdad? Se queda igual. 72%. Y finalmente el 27, el último 27 más las anteriores me da un 99%. Si se fijan, si yo sumo todas las frecuencias relativas, me va a dar aproximadamente el 100%. ¿Por qué aproximadamente el 100%? Porque los porcentajes vienen, ahorita que nosotros dividimos, vienen con número decimal. Entonces, si no se consideran los decimales, obviamente no nos va a dar el 100%, pero un 99% quiere decir que nuestro procedimiento está acercándose a los datos esperados, o sea que no hay ningún problema en ese aspecto. Vamos bien en cuanto al orden de las frecuencias relativas calculadas con respecto a las frecuencias absolutas. No sé si tengan por ahí alguna pregunta acerca de esto, chicos, hasta ahorita. Sí, maestro. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué sigue? Nada más nos falta la marca de clase. La marca de clase se calcula de la siguiente forma. Voy a borrar esta parte de aquí, que al cabo ahorita ya no la voy a necesitar. Acuérdense que las clases siempre están grabadas y ustedes pueden checarlas tantas veces sea necesario. Por ahí los videos que están compartidos ahí en YouTube, sí, ahí se los estoy subiendo para que lo tengan ahí en cuenta. Nada más me falta lo que es la marca de clase, la MC. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Muy sencillo, fíjense bien. La marca de clase se calcula sumando los límites inferior y superior. Por ejemplo, 0 más 7 entre 2. 0 más 7 sería 0 más 7 serían 7 entre 2 sería ¿qué? 3.5. 3.5 es mi primera marca de clase. ¿Sí? Es lo que me define entre cada una de las clases de los límites inferior y superior. La siguiente marca de clase sería 8 más 11 entre 2, que sería 8 más 11 serían 19, 19 entre 2, 9.5. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Tienes que sumar límite inferior más límite superior entre 2. Es como quien dice un promedio entre cada uno. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para la marca de clase. ¿Sí? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, chicos, porque ya casi se va a finalizar la sesión. Falta un minuto, ¿no? Nada más la marca de clase es así como se tiene que obtener. Sumar límite inferior más límite superior y dividirlo entre 2. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Dada de que ya calculamos la marca de clase, vamos a checar en nuestra presentación qué más nos falta. Ya prácticamente sería todo. La suma total, pues es la suma de cada uno de todos estos datos que voy a tener ahí. Ya checamos qué es el cuadro de conteo, ya revisamos qué es la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, la relativa acumulada y la marca de clase, ¿sí? Entonces, ya es así como tenemos que nosotros organizar la información. ¿Cómo vamos a representar cada uno de esos datos? Pues por medio del histograma de frecuencias de clase y polígono de frecuencias, que viene siendo esto, fíjense bien. Aquí mi polígono, bueno, mi histograma viene siendo, como quien dice, vaya, pues viene siendo cada una de las gráficas de barras, ¿sí? Ese sería el histograma. ¿Y cuál sería el polígono de frecuencias? Pues en cada barra tengo que encontrar el punto medio y unirlos, ¿sí? Unir esos puntos medios de cada una de esas barras por medio de una línea que está en color rojo, ahí ustedes la pueden observar, y ese sería mi polígono de frecuencias.
¿Cómo voy a organizar la información? Pues sería